Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Sara Piloso Cancio y a continuación voy a dar una breve explicación acerca del trabajo que me tocó realizar para poder sacar los 9 elementos del tipo penal y para que se quede constatado que es un delito. Bueno, en primer lugar, a mí me ha tocado investigar acerca sobre la sección quinta, la cual está relacionada con los delitos en contra del derecho a la cultura. En el artículo 237 nos habla sobre la destrucción de bienes del patrimonio cultural. Es así que yo he sacado un pequeño concepto en donde dice el término de patrimonio cultural ha pasado de considerarse únicamente a los bienes arqueológicos, los museos, o a ser solo un concepto más amplio. Por ejemplo, en particular, de ser entendido como una propiedad a ser valorado como un proceso, pasando por varios conceptos intermedios y a menudo simultáneos y a digamos, por ejemplo, ahora se podría constatar un patrimonio cultural o bien a un lugar, un producto o un proyecto. Según la UNESCO, existe un patrimonio cultural material e inmaterial. Por un lado, el patrimonio cultural material se refiere a los objetos, arquitectura, los lugares, las obras de arte, entre otros. Y por otro lado, el patrimonio cultural intangible se refiere a las tradiciones orales, las artes escénicas, los conocimientos rituales y las prácticas heredadas de los antepasados. Bueno, en la historia. Por ejemplo, es durante el siglo XIX cuando se lo empieza a utilizar para identificar aquellos bienes monumentales y artísticos de tiempos pasados que, dado su valor intrínseco o extrínseco, merecían conservación y protección estatal. Esta noción del patrimonio cultural fue un buen punto de origen para el correcto entendimiento del concepto. Sin embargo, resultaba muy limitado. En efecto, restringir el patrimonio cultural a lo monumental o a lo netamente artístico comportaba dejar por fuera muchas otras manifestaciones culturales que, al igual que los monumentos, las esculturas o las pinturas, constituyen la forma particular de la vida de un pueblo o de un periodo. El primer acuerdo internacional con respecto al patrimonio cultural fue la Carta de Atenas de 1931, la cual, siguiendo el modelo decimónico, se refiere a la protección del patrimonio histórico, artístico, científico y arqueológico, portando contenidos del patrimonio cultural. En 1972, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante, UNESCO, celebrada en París, extendió la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En este instrumento se mantuvo el carácter monumental, artístico y arqueológico del patrimonio cultural. En el Ecuador, el derecho a la cultura y el patrimonio cultural, asimismo, tuvo importantes avances durante la primera mitad del siglo XX. Con el paso de las décadas, nuestra legislación sobre esta materia se fue tornando obsoleta. Bueno, aquí tenemos eh, una imagen acerca sobre el Día del Patrimonio Cultural en el Ecuador. Aquí a continuación también aquí tenemos el artículo 237, el cual nos habla netamente sobre la destrucción de bienes del patrimonio cultural. Bueno, a base del artículo tenemos la siguiente tabla donde está estipulado los 9 elementos del tipo penal. Es así que, por ejemplo, en el primer punto tenemos la objetividad jurídica. Aquí, para poder constatar como delito, tendríamos que leer donde se esté violentando el derecho. En este caso es derecho humano, pero yo yo lo he constatado como derechos patrimoniales, ya que están afectando al patrimonio cultural del Estado.
El sujeto activo en este caso es la persona, ya que al inicio del artículo dice la persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente. En este caso, la persona es el sujeto activo general. Asimismo, el objeto pasivo sería en este caso especial, ya que aquí dice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. En este caso, el sujeto pasivo especial sería el Estado. El aspecto subjetivo del daño que se ocasione será doloso. El verbo rector es, en este caso, destruir. Y otro aspecto complementario que lo acompaña sería parcial o total. Asimismo, los resultados serían daño. El objeto de la opción sería el patrimonio cultural del Estado. Precepto legal sería artículo 237. La sanción sería aquí la pena privativa para cualquiera que, que, que ocasione este daño o deteriore o destruya totalmente o parcial bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, será privado o sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En este caso, una forma agravada sería también si no, o sea, que si no es posible la reconstrucción o restauración del bien del objeto de la infracción, también será sancionado con la misma pena. Se le pondrá la misma pena, la pena de disolución, porque en este caso es una forma agravante ya que no se va a poder reconstruir ni restaurar el bien cultural al cual se le ocasionó el daño. Como segundo punto tenemos el transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural. En sí, esta es una actividad más de las sociedades y el mundo que depreda al patrimonio, porque promueve la destrucción de yacimientos y sitios. Es causante de la descontextualización, mutilación y rapiña de monumentos, mobiliarios y bienes culturales. Por ende, al afectar el patrimonio material, también afectan al patrimonio inmaterial de los pueblos y comunidades. Es así que aquí va un poco de la historia. El combate global contra el tráfico ilícito se reconoce internacionalmente a partir de la Convención de 1970, que trataba sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Y al interior de nuestras fronteras legalmente debe considerarse desde 1911, puesto que mediante decreto de ley se intentó proteger al patrimonio ancestral arqueológico. Estas normativas se siguen sucediendo, por ejemplo, el 22 de febrero de 1945 se expidió la Ley de Patrimonio Artístico y en 1979 se promulgó la Ley de Patrimonio Cultural. En consecuencia, para que se tipifique el cometimiento del delito, debe existir un cuerpo legal, de acuerdo a la Ley del Patrimonio Cultural vigente. En cuestión, el artículo en el que debemos de basarnos para sacar los elementos del tipo penal sería el artículo 238, el cual nos dice el transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural. Aquí tenemos también nuevamente la tabla para poder sacar los 9 elementos, obtener los 9 elementos. Es así que la objetividad jurídica igualmente sigue siendo de derechos humanos, pero yo he sido un poco más exacta y he colocado derechos patrimoniales, ya que es sobre el patrimonio cultural del Estado. El sujeto activo en este caso sería la persona, ya que dice la persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie e intercambio comercialice
Aquí el sujeto activo general será la persona. Nuevamente, el sujeto pasivo en este caso será especial, ya que se le realiza al Estado. El objeto subjetivo en este caso sería doloso. Aspectos objetivos viene relacionado con dos temas. El verbo rector en este caso son varios. Sería transportar, adquirir, enajenar e intercambiar. Otros aspectos complementarios serían ilícitamente sin importar el derecho real que tengan sobre ellos. Como resultado daría daño y el objeto de la acción sería ir en contra del patrimonio cultural del Estado. El precepto legal sería el artículo 238 y la sanción, en este caso, sería la pena privativa de 5 a 7 años de pena privativa de libertad a quien ocasione este daño irreversible al Estado. Otra forma agravada en este caso sería que si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre los bienes arqueológicos, se impondrá la pena de privativa de libertad de 7 a 10 años. Como tercer punto tenemos el tema falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural. En este caso, este es un problema jurídico que ha sido objeto de análisis desde la antigüedad, encontrándose varias posiciones como la formalista caracterizada por la alteración de la verdad en sí, sin referencia al efecto o daño, o finalista que protege al tráfico jurídico que aludía a la intención subjetiva de engañar y a la realidad objetiva del trastorno producido, problema central que enfatiza en precisar cuál es el bien jurídico que protege la legislación penal con la amenaza de una pena. La historia es la siguiente. Por ejemplo, durante la última década, el mundo ha sufrido un considerable aumento de la destrucción del patrimonio cultural a causa de los conflictos armados. Esto ha venido acompañado del saqueo organizado, el tráfico ilícito y la venta de bienes culturales que formaban parte integral del patrimonio, la historia y la identidad de un país. Es así que la destrucción del patrimonio también está relacionada con la persecución de individuos y comunidades con argumentos culturales. Puede suponer también una cuestión de seguridad y estabilidad, asimismo como un delito de guerra. Por ende, las falsificaciones de obras de arte inundan el mercado ilícito. El problema de la ingente cantidad de falsificaciones que invade el mercado crea un fenómeno extremadamente complejo y el desmalentamiento de las redes implicadas requiere un elevado nivel de conocimientos especializados. Esto quiere decir que la falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural afectan a los pueblos, a la cultura, a las nacionalidades del país, ya que se está sustituyendo los bienes propios, se están cambiando y entonces ya no, entonces la cultura se va perdiendo en sí, porque al momento de al momento de adulterar o falsificar los bienes del patrimonio cultural, se está falsificando no solamente un bien, sino la cultura del país. Y se está haciendo un delito sumamente grave, lo cual nos quita la nacionalidad. Bueno, en cuestión este artículo, el artículo 239 nos habla sobre la falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural. Nuevamente tenemos la tabla con los elementos del tipo penal. Es así que en objetividad jurídica vienen los derechos patrimoniales, para ser más exacto, pero son derechos humanos, porque los derechos culturales están relacionados con los derechos humanos. El sujeto activo, en este caso, es la persona. El sujeto pasivo especial sería
el Estado. El objeto subjetivo es doloso, porque se realiza con dolo. El verbo rector serían en este caso falsificar, sustituir o adulterar. Otros aspectos complementarios sería adulterar bienes del Estado. Los resultados serían un daño. El objeto de la acción sería que va en contra del patrimonio cultural del Estado. Asimismo, el precepto legal sería por el cual estamos llenando la tabla de los 9 elementos, estamos relacionándolo con el artículo 239 del Código Orgánico Integral Penal. Como último elemento, tendríamos la sanción. En este caso, contaría con una pena privativa de libertad de 6 a 2 años. Tenemos como cuarto punto la sustracción de bienes del patrimonio cultural. Como concepto, he colocado que es trasladar o retener un bien cultural del Estado, sacando provecho y ocasionándole un grave daño al patrimonio del Estado, teniendo un conocimiento de que es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Un poquito más de la historia, adentrándonos un poquito más, sería que cada vez son más las acciones encaminadas a defender el derecho de los pueblos, de preservar a ellos mismos su patrimonio, como expresión de la identidad del pueblo que lo produjo, sin que ello se le niegue el valor universal de esas culturas ni el cierre de los espacios para que puedan ser apreciadas por gente de otras culturas y de otros países. En este caso, existen 3 ejemplos que han venido con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, las demandadas de Grecia, o sea, las demandas que Grecia ha realizado al Reino Unido para que se le restituya los mármoles del Panteón. Otro ejemplo sería la demanda de Perú a los Estados Unidos de América y a la Universidad de Yale para la devolución de 5,000 piezas de la cultura inca. Y la solicitud de Colombia para que España le devuelva 122 piezas de la cultura quimbaya. El patrimonio cultural es el fundamento de la identidad y de la soberanía de las naciones y se convierte en un eslabón que une a los individuos de una nación a través del tiempo. Protegerlo es ser capaz de pensar en un futuro con solidez, con justicia y equidad, y soñar con los proyectos de la nación sean viables en nuestra región. Se trata de bienes con alto valor histórico, estético, científico y social. En el Código Orgánico Integral Penal, el artículo que tipifica este delito es el 240, el cual dice sustracción de bienes del patrimonio cultural, el cual nos dice que la persona que sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Es así que aquí nuevamente tenemos la tabla para poder llenarla con los 9 elementos del tipo penal. En este caso, la objetividad jurídica sería de derechos culturales. Asimismo, ¿por qué? Porque se está transportando ilícitamente patrimonio, bienes que son patrimonio cultural del Estado. Entonces aquí nuevamente sería derechos humanos, pero para ser más específicos, he colocado derechos culturales. El sujeto activo sería la persona. El sujeto pasivo nuevamente sería el Estado, pero especial. Aspecto subjetivo sería doloso. El verbo rector, que sería del aspecto objetivo, sería sustraer. Otros aspectos complementarios serían bienes del Estado.
El resultado sería un daño. El objeto de la acción sería que quiere sustraer bienes que le pertenecen al Estado. O sea, está sustrayendo patrimonio cultural. El precepto legal, como ya lo había mencionado antes, es el artículo 240 que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Y por último tenemos la sanción. La pena privativa de libertad en este caso, a quien vaya en contra o realice la sustracción de patrimonio cultural del Estado, será de 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Otra forma agravada también para aplicar la sanción sería la siguiente. La persona que empleando fuerza en las cosas será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si se comete con violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, tenedores o de otras personas de alguna manera, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Bueno, tenemos otro punto que sería el impedimento o limitación del derecho a huelga. Como concepto he puesto que la facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. En este caso, en Ecuador, la Constitución de la República y el Código del Trabajador son los principales cuerpos normativos que se pronuncian sobre su ejercicio. En el sector privado ecuatoriano se ha evidenciado limitaciones al pleno disfrute del derecho a la huelga, delimitando por la propia legislación que impone restricciones, así como a condiciones objetivas que afectan a dichos trabajadores. Pero, sin embargo, los huelguistas deben respetar a aquellos trabajadores que no decidan secundar la huelga y acudir al trabajo. Además, tienen prohibido ocupar el centro de trabajo o sus dependencias, a salvo su derecho de reunión. Bueno, aquí tenemos un poquito de la historia. La crisis del capitalismo no deberían pagarlo los mismos de siempre. Los trabajadores pueden y deben exigir justicia. Los sindicatos fueron la base fundamental para la construcción de los partidos socialistas y socialdemócratas. Es decir, que fue la propia fuerza de los trabajadores la que desarrolló el estado de bienestar. Este modelo permitió avances importantes y otorgó dignidad a muchos sectores postergados. En el marco internacional, los sindicatos hicieron una convocatoria muy amplia para poder defender un conjunto de valores que iban a la paz y a la democracia hasta los derechos humanos. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la libertad, asociaciones, siendo el derecho de huelga una garantía asegurativa de libertad sindical. Por lo tanto, no es sorprendente que los órganos de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo formen parte de una institución dedicada a velar por las condiciones del trabajador. Así que por el progreso constante, la justicia social, ya que han ido adoptando un punto de vista más sustancial de los derechos y libertades que emanan de una simple garantía de la libertad sindical. En la actualidad, los derechos de los trabajadores están retrocediendo debido a la crisis económica relacionada con las políticas ortodoxas que están siendo implementadas en distintos países del mundo industrializado. Bueno, el artículo 241 es el que nos habla del impedimento, limitación del derecho a la huelga. Es así que para poder sacar los 9 elementos del tipo penal, tenemos que hacer lectura de dicho artículo. La persona que, bueno, primero, en objetividad jurídica va a derechos humanos, porque aquí se estaría violentando el derecho del trabajador. Sujeto activo sería la general, la persona. En sujeto pasivo especial sería el trabajador.
Como aspecto subjetivo tendríamos doloso. En aspectos objetivos vendría aquí el verbo rector, el cual es impedir. Otros aspectos es limita o impida. El resultado de esto sería daño. El objeto de la acción es derecho a tomar parte en huelga. El precepto legal, como ya lo habíamos mencionado, es el artículo 241. Y como último elemento tenemos la sanción, que en este caso sería una pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Tenemos también una forma agravada, en la cual sería que si la conducta descrita se realiza con fuerza, violencia o intimidación, la pena será de 6 meses a 1 año. Como último tema, tenemos la retención ilegal de aportaciones a la seguridad social. Bueno, cuando quien reciba la cosa por título que produzca obligación de entregarla o devolverla, en lugar de ello, la incorpora de modo definitivo al patrimonio propio. En el artículo 242 del Código Integral Penal nos señala que las personas o empresas que retengan los aportes de sus trabajadores y no los depositen al IES en 90 días serán sancionados con pena de libertad de 1 a 3 años, ya que la retención ilegal afecta a más de 12.045 trabajadores y perjudica con 27.6 millones al patrimonio del IES y a los afiliados y pensionistas. Un poquito de la historia sobre este artículo sería que el origen del sistema de seguridad social en Ecuador se remonta a los principios del siglo XX, cuando se dictaron las leyes de 1905, 1915 y 1918 para amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del Poder Judicial. Posteriormente se creó la Caja de Pensiones, con la que se buscaba proteger a los empleados públicos, civiles, militares y bancarios, con beneficios de jubilación, montepio civil y fondo mortuorio. A principios del siglo XXI, respondiendo al nuevo contexto económico y demográfico del país, caracterizado por el aumento del desempleo y del empleo informal, así como por elevados los niveles de inflación que llevaron a la fragilidad financiera del sistema de seguro social, se realizó una modificación importante. Se aprobó en el Congreso Nacional el 30 de noviembre del 2001 la transformación de un sistema público con un régimen financiero de reparto a un modelo mixto, el cual no cierra el programa o sistema público, sino que lo reforma y lo convierte en un componente que se combina con otro nuevo. Bueno, en cuestión de acuerdo con la Constitución Política del 2008, el acceso a cobertura de seguro social es un derecho de todas las personas, incluyendo el trabajo no remunerado. En este caso, el artículo 242 nos habla sobre la retención ilegal de aportaciones a la seguridad social. En este caso, aquí también tenemos la tabla con los 9 elementos. En este caso, la objetividad jurídica sería los derechos humanos. El sujeto activo, general, la persona, ya que aquí nos dice la persona que sería la persona. El sujeto pasivo general, en este caso, serían los trabajadores. El aspecto subjetivo es el dolo. En aspecto objetivo, viene el verbo rector que es retener. Como otros aspectos complementarios serían los aportes. El resultado sería el daño. El objeto de la acción sería no efectuar los descuentos. Precepto legal sería como ya estamos mencionando y gracias al cual estamos llenando la tabla de los 9 elementos, el artículo 242. Relacionado con
con la sección sexta del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos habla de los delitos contra el derecho al trabajador y la seguridad social. Bueno, por último tenemos la sanción, la cual sería de 1 a 3 años de pena privativa de libertad. Tenemos también otras disposiciones del tipo penal. Dice que si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos hasta que cancele los valores adeudados. Esto sería todo, doctor, mi trabajo. Este sería mi trabajo, doctor, y le agradezco mucho. Le pido mil disculpas de antemano, cualquier error cometido. Y sin más, muchas gracias.